todo conocimiento especulativo posible de la razón debe limitarse únicamente a los objetos de la experiencia. Ciertamente, aquí se dice que no podemos conocer esos objetos como cosas en sí, aunque, por lo menos, pueden pensarse. Pues si así no fuera, se seguiría de ahí la absurda proposición de que habría apariencias, fenómenos, sin algo que en ellas apareciera. Immanuel Kant, Crítica de la razón pura. Immanuel Kant. Immanuel Kant nació el 22 de abril de 1724 en una ciudad de la Prusia Oriental ubicada sobre el mar Báltico que en aquella época se llamaba Königsburg y que ahora se conoce como Kaliningrad. Era de origen bastante pobre, ¿no? Era maestro talabartero el padre, y sin embargo con esfuerzo y con la ayuda de benefactores consiguió mandar a los hijos a la universidad y bueno, Kant se destacó enormemente, ¿no? En la universidad estudió lógica, metafísica, ciencias naturales, en particular geografía física y filosofía de la religión. En su formación filosófica fue fundamental la influencia del racionalismo de Leibniz y el conocimiento de la tradición empirista inglesa. También fue importante el ambiente religioso en el que se crió. La madre era creyente en una, no sé si llamarlo secta o en una línea religiosa que se llama el pietismo, que hacía hincapié en un examen de conciencia extremadamente escrupuloso. La moral tenía que, o la conducta tenía que basarse en una pureza perfecta, y eso seguramente marcó el pensamiento de Kant, tanto en lo que se refiere a la escrupulosidad y minuciosidad del pensamiento en general, como también en lo que se refiere al rigorismo en lo moral. Kant se crió en un ambiente pietista, ¿cierto? Que es una variante del luteranismo germano. Sus padres eran pietistas, fue a una escuela fundada por un pastor pietista. Sin embargo, tomó distancia más tarde y respetando lo respetable del pietismo, sencillamente descalificó la forma de piedad, la forma de mostrar públicamente la piedad, cierto tipo de supersticiones. Una vez finalizados sus estudios, Kant se empleó como preceptor de familias nobles. En 1755 presentó una tesis sobre temas físicos y consiguió el título que lo habilitaba para dar clases. Pocos años después, consiguió también el cargo de ayudante en la Biblioteca Imperial. Esto tiene una consecuencia muy interesante después, muchos años después, cuando Kant se pone a escribir acerca de la filosofía política de la época, cuando compone ese tratadito sobre la paz perpetua, que es probablemente el más traducido y el más leído de todos los de Kant, porque en ese tratado y en otros se nota que ha tenido un gran, estrecho contacto con la literatura, con la bibliografía jurídica de la época, cosa que normalmente no hubiera podido tener cualquier persona, ¿no? Pero se nota por todos lados este conocimiento que tiene Kant de la bibliografía jurídica, de la bibliografía científica, gracias a las posibilidades que le dio su tarea de bibliotecario. Desde 1755, Kant escribió una serie de textos sobre materias muy variadas y fue ganando prestigio académico. En 1770 fue nombrado profesor titular de Lógica y Metafísica. Para entonces Kant había escrito ya varios libros, pero en 1770, cuando es nombrado profesor titular o catedrático en la Universidad de Königsberg,
tiene que dar una disertación inaugural y expone en latín un tratado sobre los principios del mundo sensible y del mundo inteligible, que realmente es una inmensa novedad en la filosofía de la época. En esta obra introduce la inmensa innovación de presentar al espacio y al tiempo como formas del mundo sensible y por tanto no como algo que está en el mundo, sino como algo que está en la mente que se enfrenta a ese mundo. Nunca conozco al tiempo ni al espacio por observación de las cosas que se me presentan, sino que la observación presupone siempre ya un conocimiento previo del tiempo y del espacio, y ese conocimiento es independiente de la experiencia. El éxito de su exposición lo impulsó a desarrollar una de las obras más importantes de la modernidad, la Crítica de la Razón Pura. Kant creyó que le insumiría unos pocos meses, pero trabajó unos 10 años en ese libro, que recién pudo ser publicado en 1781. En esos años, estuvo a punto de casarse un par de veces, pero desistió, considerando que el matrimonio sería una grave distracción para sus investigaciones. Dedica 10 años a una meditación constante, se conservan gran parte de los borradores, de los papeles, de las notitas que iba haciendo durante ese tiempo, en una meditación constante destinada sobre todo a resolver un problema que en la disertación del 70 no le había quedado claro, que es cómo es posible que el pensamiento, podría uno decir, siempre que no lo tomáramos de manera psicológica, que la mente, la inteligencia, que genera a partir de su propio fondo estas ideas o estas representaciones como espacio, tiempo o algunos conceptos como sustancia, existencia, que no las aprende de las cosas sino que las genera espontáneamente, ¿cómo es posible que con esas representaciones generadas independientemente de toda experiencia, sin embargo vaya a los objetos, las aplique y los objetos sean concordantes con estas representaciones? Muchos años después yo he leído que Einstein, en un trabajo sobre geometría, se hace la misma pregunta. En la Crítica de la Razón Pura, Kant investigó si era posible y cómo el conocimiento matemático, físico y metafísico, en tanto conocimiento con pretensión de universalidad y necesidad. Según Kant, no debemos considerar cualquier conocimiento desde sus objetos, sino, inversamente, los respectivos objetos que hacen posible nuestro conocimiento de ellos. Kant llamó a esta inversión giro copernicano, por analogía con el audaz gesto de Nicolás Copérnico, que, en vez de considerar que el Sol giraba en torno a la Tierra, pensó a ésta girando alrededor del Sol. Kant dice, por un lado está la actividad